16 de diciembre de 2025, hoy se están cumpliendo 250 años de nacimiento de Jane Austen, la famosísima escritora británica, autora de clásicos como Sensatez y Sentimientos, Orgullo y Prejuicio o Persuasión. Yo quería compartir con ustedes unas impresiones muy personales de por qué creo yo que las novelas de Jane Austen son tan vigentes hoy en día, por qué logran congeniar esa tríada que mencionaba Néstor García Canclini de lo culto, de lo popular y de lo masivo. Es decir, Jane Austen pertenece al canon, es estudiada en la universidad, pero es también un referente popular mucho más allá del ámbito de la literatura. Es un referente pop importantísimo a través de sus múltiples adaptaciones en la pantalla grande o pequeña, ¿no? Y sus libros se siguen imprimiendo y vendiendo a cantidades verdaderamente industriales, ¿no? Y cuando yo me puse a leer y a releer algunas cosas de Jane Austen este año, por una actividad que realicé junto a Juan Pablo Gómez Cova y con la participación de Espido Freire, que estuvo muy bueno, yo trataba de explicarme por qué, de dónde puede radicar el efecto o la magia de Jane Austen para los lectores contemporáneos, o dicho de otra forma, qué encuentran los lectores contemporáneos en la literatura de Jane Austen, ¿no? Y me sorprendió ver algo que parece como obvio, ¿no? Varias de las novelas de Jane Austen calzan con los finales felices, ¿no? En sus novelas, la virtud, la bondad, ciertas formas muy, más bien psicológicas de heroísmo son recompensadas, ¿no? Los finales felices para la literatura actual, o de hecho para la literatura moderna en su sentido más amplio, es no solo un cliché, sino incluso un error estético, ¿no? Es algo que no se hace, es algo que le hemos dejado a la literatura o más comercial o a las películas de fin de semana o cosas así, ¿no? Y la verdad es que es algo que me cuestiono mucho últimamente, ¿no? Porque digamos que el mundo es bastante horrible como lo estamos viendo, o por lo menos esa es la percepción que creo que podemos tener todos en mayor o menor medida. Y la literatura, entre comillas, seria o la literatura menos comercial, menos atada a lo coyuntural, a las modas, parece tener como una deriva, si no trágica, en todo caso realista, ¿no? Y parece evitar este cliché del final feliz. Y creo que quizás lo que los lectores masivos de Jane Austen nos están diciendo a todos es que necesitamos mm, finales felices, necesitamos la ilusión de un final feliz, a pesar de que en la mayor parte de la vida no es así, o que sabemos que en realidad las cosas no son así. Eh, no es una idea demasiado profunda ni demasiado elaborada, pero es algo que estaba pensando. Lo otro tiene que ver también con algo conectado con estos finales felices, que es la necesidad de héroes que representen una moral y unos principios éticos definidos, ¿no? Definidos no quiere decir que sean inmodificables, que sean unas columnas, sino que el lector pueda reconocer que en determinado personaje está el eje moral de la novela, es decir, el personaje que nos permite a los lectores medir el comportamiento de los otros personajes, entender qué está bien o qué está mal, ¿no? Y muchas veces esos personajes que encarnan la virtud, que encarnan la moralidad en el buen sentido en Jane Austen, son los protagonistas y son quienes de alguna manera son recompensados al final, ¿no? Y creo que en ese sentido es, no sé, me parece como muy distinto, ¿no? Aquí improvisando un poco a personajes, por ejemplo, como los de Dostoyevsky, ¿no? Que es otro mundo ya distinto,
o no digamos Kafka, ¿no? Por meternos ya en el siglo XX. Entonces, mm, quería compartir con ustedes estas reflexiones que no tienen mayor sustento que unas impresiones de lectura muy superficiales, eh, pero que creo que pueden ser quizás interesantes para ver qué opinan ustedes, ¿no? Porque es algo que incluso me cuestiono, salvando por supuesto las insalvables distancias, como escritor, ¿no? Yo como escritor tiendo a privilegiar la violencia, lo sórdido, la tragedia, y no porque lo busque, sino que simplemente lo que escribo me sale así, ¿no? Pero leyendo a Jane Austen yo decía, oye, qué bonito, qué importante que también la literatura construye espacios para la moralidad, para la felicidad, aún a riesgo de pecar de ingenuos o de pecar de cierto adoctrinamiento, ¿no? De utilizar la literatura como un mecanismo de educación sentimental de los lectores, ¿no? Sirva esto simplemente como una excusa para conectar con los lectores de Jane Austen, para invitarlos a que lean a Jane Austen si no la han leído. Y si necesitan una biografía, que creo que es muy importante, sobre Jane Austen, les recomiendo el libro de Espido Freire, Tras los pasos de Jane Austen, una biografía, un viaje personal por su biografía, publicado por Ariel. Esta es una reedición y está bastante bien. Chao.